Bueno, muy bien, buenas noches, Joica. Agradezco la invitación. Para mí ha sido una pesadilla todo el aspecto informático porque ha costado muchísimo ingresar a esta página, por eso la demora. Tengo de entrada, por parte de Arturo, dos preguntas. Una es en referencia al término antifilosofía. Ya sabemos que en la elaboración de Lacan, las nuevas fronteras del psicoanálisis fueron la topología, la lógica, el álgebra, la estructuración de los mitos en Levi Strauss, en fin, hay varias fuentes que constituyen diversas fronteras que a la vez van variando a lo largo de la enseñanza de Lacan. Entre esas fronteras, en una carta al Althusser, apareció el término antifilosofía, que me parece que tiene una definición muy precisa. No es el rechazo de la filosofía, porque en el caso de Lacan, a diferencia de Freud, que fue sumamente discreto con respecto a la filosofía, hay apenas una cita sobre Kant y en una ocasión un término hegeliano. Todos saben que en la enseñanza de Lacan es muy frecuente que aparezcan Descartes, Kant, Hegel, y que incluso gran parte de la dilucidación de la especificidad de la experiencia analítica está siempre tratándose de tal modo que se va descontando de la filosofía. Es decir, toda la operación de Lacan es siempre mostrar que la división del sujeto hay que entenderla desde el cogito cartesiano, que un fin del análisis no puede ser un fin reconciliado como puede ser el fin del saber absoluto hegeliano, que el deseo no se corresponde con la beatitud de Spinoza. Es decir, hay muchísimas ocasiones en donde se nos muestra qué es la antifilosofía, que es dejarse atravesar por la filosofía desde la clínica, por supuesto, y a la vez generar algo que no es exactamente un rechazo, sino un atravesamiento. Entre todos los filósofos, en mi caso personal, ese fue mi trabajo teórico durante años, Heidegger me parece que tiene un lugar particular, Lacan tiene distancias enormes a raíz del compromiso infame de Heidegger con la historia, pero también es verdad que en su momento dice la única filosofía que salva el honor, o en otro momento dice que Heidegger tuvo un presentimiento del psicoanálisis. Y es cierto que hay ciertas operaciones heideggerianas, como por ejemplo su descripción del mundo de la técnica, que mantienen lo que podríamos decir una relación de homología estructural con lo que Lacan en el 72 en una conferencia en Milán llamó el discurso capitalista, cuestión que he trabajado en distintos textos. Por último, debo decir que esta antifilosofía tuvo seguidores. Por ejemplo, hay un filósofo francés, Alain Badiou, que la generalizó y generó como una especie de catálogo de antifilósofos, entre los cuales él encontraba a Nietzsche, a Wittgenstein y a él mismo. Badiou llegó a decir que la filosofía de él era la que intentaba pasar el examen de la filosofía de Lacan. En cierta forma, hay que entender el término antifilosofía en relación y en tensión íntima con otra expresión de Lacan, donde Lacan sostiene lo siguiente: yo me rebelo contra la filosofía. Pero ese rebelarse, vuelvo a insistir en ello, no es una expulsión, no es un rechazo, sino una reciprocidad en la diferencia absoluta. Bien, la segunda pregunta es mi concepto de goce. Ahí, bueno, en fin, ya sabemos que después del más allá del principio de placer, Lacan tuvo distintas construcciones en relación a ese más allá del principio de placer que denominó goce y que tienen, eh, guardan una estrechísima relación teórica y clínica con sus distintas elaboraciones del objeto A minúscula, de su construcción sobre el fantasma y ya en el último tramo de su enseñanza sobre las escrituras borromeas del nudo. El goce es un término que habría que pluralizar porque se trata siempre de los goces. Hay muchas diferencias en Lacan sobre el goce fálico, el goce del objeto A. Luego también la gran diferencia crucial a partir del seminario 20 en referencia al goce femenino.
En cualquier caso, en lo que en Freud era más allá del principio de placer o pulsión de muerte o un Heilig siniestro o angustia, en Lacan se produce, digamos, un abanico mucho más complejo. Lacan llegó a decir en su día que le gustaría que su enseñanza fuese designada como la del campo del goce. De hecho, los norteamericanos tienen un problema con esa palabra y mantienen el término francés jouissance. Voy a esperar las próximas dos preguntas. Bueno, para no perder tiempo, son preguntas muy buenas, muy interesantes. La nueva pregunta que me propone Arturo hace referencia a algo ya mucho más actual, el neoliberalismo, la destrucción del neoliberalismo de los distintos recursos, tanto sociales como sanitarios como subjetivos. Hace referencia a una expresión de mi trabajo teórico, de mi recorrido, que es soledad común, que llevaría mucho tiempo trabajarla, pero bueno, en cualquier caso, para ir muy rápido, haría la siguiente precisión. El neoliberalismo no es solo una economía, es la manera en que el capitalismo se reproduce de manera incesante y ilimitada. Tampoco el concepto de alienación marxista clásico ya es suficiente porque el neoliberalismo es un modo de producción de la propia subjetividad humana, es una suerte de mutación antropológica y incide de una manera decisiva y determinante en la construcción, en el modo de producción de las subjetividades. Por eso he diferenciado en mis textos el sujeto de la subjetividad y por eso he intentado a través de los términos soledad común, he tratado de configurar una posición del sujeto que no se confundiera con las producciones subjetivas que procedían de las construcciones de poder. En ese sentido, en mi recorrido teórico en muchos momentos hay encuentros y a la vez grandes diferencias entre Foucault y Lacan. Hay que hacer constar, en un sentido psicoanalítico, que el neoliberalismo ha sabido aprovechar por primera vez una instancia decisiva en la constitución del sujeto, es la instancia del superyo, es decir, ha logrado culpabilizar a los sujetos de su propia explotación, ha logrado culpabilizar a los sujetos de su propia fragilidad, ha logrado culpabilizar a los sujetos de su propia inscripción simbólica en el régimen de dominación capitalista. A su vez, el neoliberalismo creo que alcanza, y esto es muy importante, un nuevo tipo de inteligibilidad si tenemos en cuenta la fórmula del discurso capitalista, en donde ya la verdad no opera sobre el sujeto. Y este tiempo en el que vivimos es un tiempo en donde efectivamente uno de los problemas que tienen los procesos emancipatorios y el campo de la izquierda es el modo en que la derecha ha ejercido ya definitivamente una ruptura histórica con la verdad y con la ética. En el discurso capitalista de Lacan, la verdad ya no opera sobre el sujeto, a la vez el sujeto puede acceder al goce sin necesidad del lazo amoroso, a la vez la castración simbólica tampoco es efectiva y se produce un punto de catástrofe con respecto a los otros discursos. Podríamos, apurando un poco las cosas, decir que el discurso capitalista es el matema, para utilizar la expresión de Lacan, del neoliberalismo. Me pregunta Arturo sobre el alma bella. Sobre esto hay muchos debates, ¿no? La expresión, ya saben ustedes, es de Hegel, está, digamos, recogida por Koyev, un filósofo que tuvo una influencia directa sobre Lacan, y se designa por alma bella a quien permanentemente denuncia el desorden del mundo sin admitir ni reconocer el modo en que él está implicado en el mismo desorden que denuncia. Esto ha tenido derivaciones políticas muy diversas.
una de las críticas que se les suele hacer a las izquierdas que nunca se quieren comprometer con los procesos en donde el Estado ha quedado involucrado, es esta misma, se los llama almabellistas porque son muy eficaces en cuanto a la denuncia del sistema, en cuanto a la crítica de las condiciones de dominación, y a la vez no asumen nunca responsabilidades que puedan ser criticadas, es decir, están en la posición del alma bella que denuncia y a la vez sostiene aquello que denuncia, ya que no se hace cargo de atravesar el proceso de transformación que requeriría cambiar la situación. Cuando uno se hace cargo de un proceso de transformación así, siempre va a ser susceptible de críticas y muy serias. Ahora hay otra pregunta que es, ¿qué opino de los desarrollos de Badiou y de Alfredo Edelstein? Los de Alfredo Edelstein lamentablemente no los conozco. Los de Badiou tengo una diferencia con él porque Lacan se refirió a sí mismo como antifilósofo y Badiou intenta constituir una suerte de género, como dije antes, lo extiende y organiza una configuración de antifilósofos que son los que hablan en primera persona, los que no sistematizan su discurso, los que introducen variantes testimoniales en su retórica y por lo tanto toma fragmentos de Wittgenstein, de Nietzsche, del propio Pascal para considerarlos antifilósofos. Yo no pienso que ese sea el sentido en que Lacan empleó este término. Para Lacan, el término brota, su suelo natal es la propia experiencia analítica. Hay otra pregunta, que los individuos son más conformistas o más permisivos, confundiendo con la libertad. Bueno, el neoliberalismo ha utilizado de manera perversa la palabra libertad y hoy en día la ultraderecha, en este momento de la pandemia, en donde es una exigencia de la salud común imponer las cuarentenas, se ha embanderado con la palabra libertad. Es muy curioso ver que las ultraderechas mundiales, puedo hablar por las que conozco, vivo en Madrid y viajo a menudo a Latinoamérica, su significante amo es el de la libertad, ¿no? La cuarentena, que sería lo que por ahora parece funcionar para proteger a la población, sería una dictadura y la libertad, incluso algunos llegan, remitiéndose a la tradición anarquista, a designarse como libertarios, es decir, los que no aceptarían las coacciones del Estado con respecto, por ejemplo, a la pandemia. Pero esto me parece que es una gran confusión sobre el término libertad. Luego, en cuanto a permisividad o conformismo, siempre vuelvo a insistir con el problema del superyo. Lo que puede aparentemente ser permisivo, finalmente puede constituirse para cada sujeto uno por uno en una exigencia insoportable. De hecho, la proliferación de libros de autoayuda y los mandatos de felicidad que circulaban hasta antes de esta pandemia por todas partes han generado un mundo más infeliz y más desgraciado que nunca, volviendo a la depresión una epidemia universal y a la farmacología un consumo generalizado. ¿Existe alguna continuidad, me dice Arturo, entre el acto analítico y la política? Hay un solo punto de contacto, que es cuando hay un acto de verdad, hay un antes y después, hay una ruptura en la situación, hay algo que no se puede continuar, hay algo que cambia todas las coordenadas simbólicas, hay algo que se abre a una nueva perspectiva. Por eso es muy infrecuente ver un acto, no un pasaje al acto, es infrecuente ver un acto tanto en política como en psicoanálisis. Otra pregunta que se me acerca. ¿En la soledad puede un hombre tener la certeza de jugarse para afrontar la adversidad en una búsqueda de plenitud? No hay búsqueda de plenitud, es decir, salvo que sea un disfraz de la pulsión de muerte, la plenitud no es algo que pueda verdaderamente concebirse en el sujeto. A la vez, es muy difícil saber qué es la soledad para un sujeto porque no es solamente físicamente estar solo, es decir, la soledad en el sujeto tiene que ver con ciertas cosas que solo puede asumir él
y nadie en su lugar. Y solo allí, cuando se trata de asumir lo que ningún otro puede asumir en mi lugar, es que estamos autorizados de hablar en soledad. No sé si hay una pregunta más, porque estoy hablando a una velocidad horrible. Pero bueno, no me veo, no los veo, es verdaderamente una circunstancia muy difícil. Las últimas dos, Arturo. Ir al psicoanálisis sigue siendo un privilegio para la burguesía. Espero que no. Hice todo lo posible a lo largo de mi vida para que no sea así y tengo constancia, por lo menos en algunos países de América Latina y aquí en España, que muchos psicoanalistas, sean psiquiatras, sean psicólogos o sean psicoanalistas, trabajan con sectores absolutamente vulnerables, con subalternos, con excluidos, y el psicoanálisis cumple con las funciones éticas que le corresponden. Me parece que ese mantra del psicoanálisis como una práctica burguesa es un poco anacrónico. Les informo que además las burguesías han elegido a los coach, a los managers, a la autoayuda, a los asesores, a los educadores de almas, y no son muy ya simpatizantes del psicoanálisis. Hay otra pregunta, ¿el hablante se cuestiona por su valor para el otro? ¿Hay ese valor? Bueno, un poco la neurosis es, este sería uno de los puntos cruciales de la neurosis, ¿no? Pensar que el valor de uno está siempre en relación al otro, es decir, hasta que uno no capte la falta del otro, hasta que no aparezca el otro en su tachadura esencial, como diría Lacan, o en la barra que lo fractura, el valor de cada uno está muy expuesto a las ondulaciones y vaivenes terribles del narcisismo. Así que es muy interesante que el sujeto sepa cómo encontrarse con aquello que es invalorable en él. Bueno, voy a responder a la última. Dice, ¿cómo se compatibiliza hoy el psicoanálisis como discurso emancipador con el psicoanálisis institucionalizado que tiende a hacerse conservador? Es que no estoy seguro que se compatibilice. No estoy seguro de que el psicoanálisis finalmente funcione como discurso emancipador. Es en todo caso algo que me atañe al trabajo que hice yo, que desarrollé cuestiones referidas a la izquierda lacaniana, y a otros filósofos que les ha interesado mucho Lacan, pero no se han curado de la aversión que normalmente los filósofos tienen por la transferencia y no se psicoanalizan. Pero mi querido amigo Ernesto Laclau o también mi amigo Badiou y Zizek les interesa conjugar el término emancipación con el término psicoanálisis. Lo que puedo decir finalmente al respecto es que si algún día existe un proceso de emancipación de nuevo, sería muy conveniente que atienda a cómo está constituido de verdad el sujeto y que por lo tanto no excluya el psicoanálisis de su praxis y de sus lecturas.
Y luego el psicoanálisis institucionalizado sí, tiende a ser conservador, estuvieron años considerando a la homosexualidad como una perversión, estuvieron años pensando que el único núcleo de sentido de la sexualidad era la diferencia sexual, eh, estuvieron años sin reconocer la problemática estructural que se organizaba desde el feminismo y la política en relación al binarismo, no lo supieron afrontar. Estuvieron años también desconociendo las nuevas formas de malestar en la civilización que el capitalismo había introducido en la vida de cada sujeto. En ese sentido, sí considero que las instituciones psicoanalíticas deberían realizar una revisión interna muy seria. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho estas preguntas y espero que los que me hayan escuchado me perdonen la velocidad con la que hablé, es muy extraño todo esto, aquí es muy tarde en Madrid, no veo ninguna imagen, tampoco me veo a mí, así que bueno, gracias a todos.